Queridos hermanos y hermanas, queridos, ayúdenos con cualquier cantidad para cubrir los gastos de nuestro canal en YouTube o nos veremos obligados a cerrar ya que no tenemos recursos para mantenerlo. Banco de Brasil. José Carlos de Sá. Agencia 0080-9 Agencia 0080-9. Recuento 54.014 a 5. Muchas gracias. Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia, 1303 a 1373, es una de las santas más importantes de la Iglesia Católica, conocida por sus visiones místicas y sus contribuciones a la vida religiosa y política de su tiempo. Aquí tienes un resumen de su vida y legado. Infancia y matrimonio. Nacimiento y familia. Brígida nació en Finsta, Suecia, en una familia noble. Su padre, Birger Persson, era un gobernador y juez destacado, y su madre, Ingeborg Bensdotter, provenía de una familia aristocrática. Matrimonio y familia. A los 14 años, Brígida se casó con Ulf Gudmarsson, con quien tuvo 8 hijos. Su hija, Catalina de Suecia, también fue canonizada. Vida religiosa y mística. Vida devota. Desde joven, Brígida tuvo visiones místicas de Cristo y la Virgen María. Estas experiencias místicas se intensificaron después de la muerte de su esposo en 1344, cuando decidió dedicar su vida plenamente a Dios. Fundación de la Orden del Santísimo Salvador. En 1346, fundó la Orden del Santísimo Salvador, también conocida como la Orden Brigidina. Esta orden monástica se caracterizaba por su enfoque en la vida contemplativa y el servicio a la comunidad. Influencia y peregrinaciones. Peregrinaciones y vida en Roma. Brígida realizó peregrinaciones a lugares sagrados como Santiago de Compostela y Tierra Santa. En 1349, se trasladó a Roma para obtener la aprobación papal de su orden y para participar en los eventos del Año Santo de 1350. Escritora y consejera, durante su tiempo en Roma, Brígida escribió numerosas cartas y obras místicas, incluyendo el famoso Libro de las Revelaciones. También se convirtió en una influyente consejera espiritual para muchas personas, incluyendo reyes y papas. Canonización y legado. Muerte. Santa Brígida falleció en Roma el 23 de julio de 1373. Sus restos fueron trasladados a Suecia y enterrados en el monasterio de Vadstena, el centro de su orden. Canonización. Fue canonizada por el Papa Bonifacio IX en 1391. Patrona de Europa. En 1999, el Papa Juan Pablo II la nombró una de las patronas de Europa, en reconocimiento a su influencia espiritual y cultural. Legado. Santa Brígida de Suecia es recordada por sus visiones místicas, su fervor religioso y su impacto en la Iglesia Católica. Su vida y escritos continúan siendo una fuente de inspiración espiritual para muchos fieles en todo el mundo. Santa Brígida de Suecia es conocida por sus numerosas visiones y revelaciones místicas, que quedaron recogidas en su obra principal, el Libro de las Revelaciones Celestiales, Revelations Celestes. A continuación, se destacan algunas de las revelaciones más significativas que recibió a lo largo de su vida. 1. La Pasión de Cristo. Una de las revelaciones más impactantes de Santa Brígida fue su detallada visión de la Pasión de Cristo. En estas visiones, Brígida experimentó el sufrimiento de Jesús de manera muy intensa y personal. Estas revelaciones incluyeron descripciones vívidas de los eventos de la pasión, desde la flagelación hasta la crucifixión, y subrayaron la profunda humanidad y divinidad de Cristo. 2. La Virgen María. Santa Brígida tuvo numerosas visiones de la Virgen María, en las que la Madre de Dios compartía con ella importantes mensajes sobre la vida espiritual y la devoción. Una de las más conocidas es la revelación de las 15 oraciones de Santa Brígida, en las que la Virgen prometió grandes gracias a quienes recen estas oraciones diariamente durante un año. 3. El Purgatorio. Brígida tuvo varias visiones del purgatorio, en las que se le mostró el estado de las almas que se purifican antes de entrar en el cielo. Estas revelaciones subrayaban la necesidad de la oración y las obras de caridad por las almas del purgatorio, y animaban a los fieles a ofrecer sufragios por los difuntos. 4. Reforma de la Iglesia. A través de sus revelaciones, Santa Brígida recibió mensajes urgentes sobre la necesidad de reformar la Iglesia y la vida de sus clérigos. Fue una crítica ferviente de la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia,
y sus revelaciones incluían llamadas a la pureza, la humildad y la justicia en la vida eclesiástica. 5. Predicciones y profecías. Brígida recibió varias revelaciones que contenían predicciones sobre eventos futuros. Estas incluían advertencias sobre calamidades y guerras, así como profecías sobre la necesidad de la penitencia y el retorno a la verdadera fe. Sus visiones proféticas a menudo servían como llamadas a la conversión y la renovación espiritual. 6. La Santísima Trinidad. Tuvo visiones de la Santísima Trinidad, en las cuales experimentó una profunda comunión con las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas experiencias místicas le ofrecieron una comprensión más profunda del misterio trinitario y de la naturaleza del amor divino. 7. La Orden del Santísimo Salvador. En sus revelaciones, Brígida recibió instrucciones específicas sobre la fundación y organización de la Orden del Santísimo Salvador, también conocida como la Orden Brigidina. Estas instrucciones divinas incluían detalles sobre la vida monástica, la oración y el servicio a los necesitados. Las revelaciones de Santa Brígida de Suecia no solo influyeron en su vida personal y espiritual, sino que también dejaron un impacto duradero en la espiritualidad cristiana y en la Iglesia Católica. Su obra, el Libro de las Revelaciones Celestiales, sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los fieles de todo el mundo. Las visiones de Santa Brígida de Suecia tuvieron un impacto significativo en la sociedad y la Iglesia de su tiempo, influyendo en aspectos religiosos, políticos y sociales. Aquí se detallan algunas de las maneras en que sus visiones influyeron. Influencia en la Iglesia. 1. Reformas eclesiásticas. Las visiones de Brígida incluían críticas directas a la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia, así como llamados a la reforma. Estas críticas resonaron en un momento en que la Iglesia enfrentaba serios desafíos morales y estructurales. Aunque la implementación de las reformas fue lenta, las visiones de Brígida ayudaron a sensibilizar a muchos líderes eclesiásticos sobre la necesidad de cambios. 2. Aprobación de nuevas órdenes religiosas. Brígida fundó la Orden del Santísimo Salvador, también conocida como la Orden Brigidina, basada en las instrucciones que recibió en sus visiones. Esta orden se centró en la vida contemplativa y el servicio a la comunidad, y fue aprobada por el Papa Urbano V en 1370. Proporcionando un nuevo modelo de vida religiosa. 3. Influencia en papas y clérigos. Las cartas y mensajes de Brígida, basados en sus revelaciones, tuvieron un impacto directo en varios papas y clérigos. Su influencia fue tal que varios papas de la época consideraron sus consejos y visiones al tomar decisiones importantes. Ella abogó por el regreso del papado de Aviñón a Roma, lo cual finalmente sucedió en 1377. Impacto en la sociedad. 1. Renovación espiritual. Las visiones de Brígida promovieron una renovación espiritual entre los laicos y religiosos. Su insistencia en la oración, la penitencia y la caridad inspiró a muchos a llevar una vida más devota y centrada en la fe. 2. Modelo de santidad. Brígida fue vista como un modelo de santidad y devoción cristiana. Su vida y visiones inspiraron a otros a seguir sus pasos, dedicándose a la oración y al servicio a los demás. Su hija, Santa Catalina de Suecia, también siguió su ejemplo y fue canonizada. 3. Influencia en la política. A través de sus visiones, Brígida también se involucró en asuntos políticos. Sus mensajes a los monarcas europeos incluían llamados a la paz, la justicia y la piedad. Aunque no siempre fueron seguidos, estos mensajes mostraron la interconexión entre la fe y la política en la Europa medieval. Difusión de sus revelaciones. 1. Publicación y traducción. El Libro de las Revelaciones Celestiales de Brígida fue ampliamente difundido y traducido a varios idiomas. Esto permitió que sus visiones y mensajes llegaran a una audiencia más amplia, influyendo no solo en Suecia, sino en toda Europa. 2. Canonización y culto. Brígida fue canonizada en 1391 por el Papa Bonifacio IX, lo que ayudó a consolidar su influencia y asegurar que sus visiones y mensajes fueran respetados y estudiados en la Iglesia. Su culto se extendió rápidamente, y fue nombrada copatrona de Europa por el Papa Juan Pablo II en 1999. Conclusión. Las visiones de Santa Brígida de Suecia tuvieron un profundo impacto en la sociedad y la Iglesia de su tiempo.
Su llamado a la reforma, la devoción y la justicia resonó en un momento de necesidad espiritual y moral, dejando un legado duradero que sigue siendo relevante en la espiritualidad cristiana contemporánea. Santa Brígida de Suecia desempeñó un papel notable en la política y la sociedad de la Edad Media, utilizando sus visiones y su influencia espiritual para abordar cuestiones importantes de su tiempo. A continuación, se describen sus principales contribuciones. 1. Influencia en la política. Mensajes a los monarcas. Santa Brígida envió numerosas cartas y mensajes a reyes y líderes políticos de Europa, instándolos a gobernar con justicia y piedad. Estos mensajes a menudo incluían advertencias y profecías basadas en sus visiones místicas. Entre los destinatarios de sus cartas se encontraban el rey Magnus Eriksson de Suecia y el rey Eduardo III de Inglaterra. B. Llamados a la paz. Brígida abogó fervientemente por la paz en un periodo marcado por conflictos como la Guerra de los 100 años. Instó a los líderes europeos a cesar las hostilidades y buscar soluciones pacíficas a sus disputas. Su mensaje de paz y reconciliación resonó entre aquellos que buscaban una Europa más estable y unida. Se apoyó a la cruzada. En sus visiones, Brígida recibió mensajes que la impulsaron a promover una nueva cruzada para recuperar Tierra Santa. Aunque sus esfuerzos no culminaron en una cruzada efectiva, su llamado subrayó la importancia de los lugares santos para la cristiandad y su deseo de unir a los cristianos en una causa común. 2. Papel en la sociedad. Reformas sociales. Brígida abogó por una serie de reformas sociales basadas en sus visiones. Instó a la nobleza y a los clérigos a vivir vidas de virtud y servicio, y criticó abiertamente la corrupción y los abusos de poder. Su influencia ayudó a fomentar un ambiente en el que las reformas sociales y eclesiásticas eran vistas como necesarias para el bienestar común. B. Fundación de la Orden del Santísimo Salvador. La fundación de la Orden Brigidina fue uno de los logros más significativos de Santa Brígida. Esta orden religiosa se centró en la vida contemplativa y en el servicio a los pobres y enfermos. El monasterio de Vadstena, el centro de la orden, se convirtió en un importante centro espiritual y cultural en Suecia. C. Defensa de los derechos de la mujer. Aunque Brígida vivió en una sociedad patriarcal, su vida y obra desafiaron algunas de las normas restrictivas de su tiempo. Como una mujer influyente, demostró que las mujeres podían desempeñar roles importantes en la vida religiosa y política. Su ejemplo inspiró a muchas mujeres a buscar una vida dedicada a la fe y el servicio. 3. Influencia religiosa. Reformas eclesiásticas. Brígida utilizó sus visiones para promover reformas dentro de la Iglesia Católica. Sus críticas a la corrupción y la decadencia moral en el clero fueron un llamado a la renovación espiritual. Aunque no todas sus propuestas fueron implementadas de inmediato, su voz contribuyó al movimiento reformista que más tarde culminaría en el Concilio de Constanza. B. Peregrinaciones y espiritualidad popular. Brígida realizó numerosas peregrinaciones, incluyendo a Santiago de Compostela y a Tierra Santa. Estas peregrinaciones no solo fortalecieron su propia fe, sino que también promovieron la práctica de la peregrinación entre los fieles. Sus escritos sobre sus experiencias en Tierra Santa ofrecieron a los europeos una visión espiritual y geográfica de los lugares santos. Conclusión. Santa Brígida de Suecia utilizó su posición y sus visiones para influir en la política y la sociedad de la Edad Media de manera significativa. A través de sus llamados a la paz, la justicia y la reforma, y mediante la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, Brígida dejó un legado duradero que sigue siendo relevante en la historia de la Iglesia y la sociedad europea. Su vida es un testimonio del poder de la fe y la dedicación en la búsqueda de un mundo más justo y piadoso. La canonización de Santa Brígida de Suecia en 1391 tuvo un impacto significativo en la devoción popular y las prácticas religiosas de la época. A continuación se detallan algunos de los efectos más importantes. 1. Aumento de la devoción popular. Veneración extendida. La canonización de Santa Brígida oficializó su santidad y promovió su veneración en toda Europa. Esto llevó a un aumento en la devoción popular, ya que los fieles comenzaron a buscar su intercesión en sus vidas cotidianas y a considerarla como una protectora y modelo de santidad. B. Peregrinaciones. El reconocimiento oficial de su santidad fomentó las peregrinaciones a los lugares asociados con su vida, especialmente a su tumba en el monasterio de Vadstena, Suecia.
Vadstena se convirtió en un importante centro de peregrinación, atrayendo a devotos de toda Europa que buscaban experimentar su espiritualidad y recibir favores divinos a través de su intercesión. 2. Impacto en las prácticas religiosas. A. Difusión de sus escritos. La canonización impulsó la difusión de los escritos y revelaciones de Santa Brígida. Su obra principal, el Libro de las Revelaciones Celestiales, fue traducida a varios idiomas y se convirtió en una lectura popular entre los religiosos y los laicos interesados en la vida mística y las visiones espirituales. B. Promoción de las oraciones de Santa Brígida. Las oraciones atribuidas a Santa Brígida, especialmente las 15 oraciones, ganaron popularidad. Estas oraciones fueron recomendadas por la Virgen María en una de sus revelaciones y se convirtieron en una práctica devocional importante. Prometían grandes gracias a quienes las recitaran diariamente durante un año, lo que incentivó a muchos a adoptarlas como parte de su rutina espiritual. 3. Influencia en la vida monástica. A. Expansión de la Orden Brigidina. La canonización legitimó y promovió la expansión de la Orden del Santísimo Salvador, Orden Brigidina. Se fundaron nuevos monasterios brigidinos en diferentes partes de Europa, lo que ayudó a difundir las prácticas y la espiritualidad de la orden. Estos monasterios se convirtieron en centros de devoción y aprendizaje, influyendo en la vida religiosa de muchas comunidades. B. Modelo de vida religiosa. Santa Brígida se estableció como un modelo de vida religiosa, especialmente para las mujeres. Su vida de oración, penitencia y servicio a los demás inspiró a muchas mujeres a seguir su ejemplo y a dedicarse a la vida monástica o a formas de vida consagradas. 4. Renovación espiritual. A. Inspiración para reformas. La figura de Santa Brígida y sus visiones inspiraron movimientos de renovación espiritual y reformas dentro de la Iglesia. Sus mensajes de reforma y su crítica a la corrupción eclesiástica resonaron en un tiempo de necesidad de cambios, contribuyendo al espíritu reformista que eventualmente llevaría a importantes concilios y movimientos dentro de la Iglesia. B. Enseñanzas espirituales. Las enseñanzas y revelaciones de Santa Brígida proporcionaron a los fieles nuevas perspectivas sobre la vida espiritual y la relación con Dios. Sus experiencias místicas y sus escritos ayudaron a profundizar la comprensión de temas como la pasión de Cristo, la Virgen María y la Santísima Trinidad, enriqueciendo la vida espiritual de muchos. Conclusión. La canonización de Santa Brígida de Suecia tuvo un profundo impacto en la devoción popular y las prácticas religiosas de la época. Su reconocimiento oficial como santa promovió su veneración, fomentó peregrinaciones, difundió sus escritos y oraciones, e inspiró una renovación espiritual tanto en la vida monástica como entre los laicos. Su legado perdura como un testimonio de la influencia duradera de los santos en la vida de la Iglesia y de los fieles. Santa Brígida de Suecia, a pesar de su santidad y la influencia positiva que tuvo en la Iglesia y la sociedad, no estuvo exenta de controversias durante su vida y después de su muerte. Estas controversias giraron en torno a sus visiones, su papel en la política y la Iglesia, y la fundación de su orden religiosa. Aquí se detallan algunas de las principales controversias. Durante su vida. 1. Cuestionamiento de sus visiones. Las visiones y revelaciones de Brígida fueron objeto de escepticismo y crítica. Algunas personas, incluyendo miembros del clero, dudaban de la autenticidad de sus experiencias místicas y la acusaban de ser una visionaria falsa o de estar influenciada por fuerzas no divinas. A pesar de esto, Brígida mantuvo su firme convicción en la veracidad de sus visiones. 2. Críticas a la Iglesia. Brígida fue abierta y directa en sus críticas a la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia. Esto incluyó críticas a papas, cardenales y otros clérigos de alto rango, lo que generó enemistades y oposición dentro de la jerarquía eclesiástica. Sus mensajes de reforma, aunque apoyados por algunos, fueron vistos como perturbadores por otros que se sentían atacados. 3. Influencia política. La participación de Brígida en asuntos políticos, incluyendo sus llamados a la paz y sus advertencias a los monarcas europeos, generaron controversia. Su influencia sobre los líderes políticos no siempre fue bienvenida, y algunos la veían como una figura incómoda que interfería en asuntos temporales. Después de su muerte. 1. Proceso de canonización. El proceso de canonización de Brígida no fue exento de desafíos. Aunque fue canonizada relativamente pronto después de su muerte, en 1391,
El proceso enfrentó resistencias y críticas de algunos sectores que aún dudaban de la autenticidad de sus visiones y de su santidad. 2. Autenticidad de sus escritos. La autenticidad y la autoridad de los escritos de Brígida, especialmente el libro de las revelaciones celestiales, fueron debatidas. Algunos cuestionaron si todas las revelaciones contenidas en el libro eran genuinas y si reflejaban verdaderamente las experiencias de Brígida. Estas dudas llevaron a una revisión cuidadosa de sus escritos por parte de las autoridades eclesiásticas. 3. Expansión de la Orden Brigidina. La expansión de la Orden del Santísimo Salvador también enfrentó controversias. Algunos sectores de la Iglesia y de la sociedad laica se mostraron escépticos o incluso hostiles hacia la nueva orden, cuestionando sus prácticas y su relevancia. La orden, sin embargo, logró establecerse y crecer, demostrando su valía y su influencia espiritual. Controversias en la historiografía. 1. Interpretación de sus visiones. Los historiadores y teólogos han debatido sobre la naturaleza y el significado de las visiones de Brígida. Algunas interpretaciones sugieren influencias psicológicas o culturales que podrían haber moldeado sus experiencias místicas. Este debate ha llevado a diferentes perspectivas sobre su santidad y su impacto en la espiritualidad medieval. 2. Papel de las mujeres en la Iglesia. El papel activo y prominente de Brígida como mujer en la Iglesia medieval ha sido tema de discusión. En una época dominada por figuras masculinas, su influencia y autoridad espiritual fueron excepcionales y, a veces, vistas con recelo. Su vida y obra han sido estudiadas en el contexto más amplio del papel de las mujeres en la Iglesia y la sociedad de la época. Conclusión. Las controversias que rodearon a Santa Brígida de Suecia tanto durante su vida como después de su muerte reflejan las complejidades de su figura y su impacto. A pesar de las críticas y las dudas, su legado perdura, y su influencia en la espiritualidad cristiana y en la historia de la Iglesia sigue siendo profundamente respetada. Las controversias también subrayan el desafío que representaba su voz profética en un tiempo de necesidad de reforma y renovación. Santa Brígida de Suecia dejó un legado duradero en la espiritualidad y el misticismo cristiano a través de sus visiones, escritos, y la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, Orden Brigidina. Su influencia se ha sentido a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad. Aquí se destacan los aspectos más importantes de su legado. 1. Visiones y revelaciones. A. Libro de las Revelaciones Celestiales. El Libro de las Revelaciones Celestiales es la obra principal de Santa Brígida, que contiene sus visiones y mensajes divinos. Estas revelaciones abordan una amplia gama de temas, desde la vida de Cristo y la Virgen María hasta críticas a la corrupción en la Iglesia y la sociedad. Sus escritos han sido una fuente de inspiración espiritual para muchos fieles y han contribuido significativamente al misticismo cristiano. B. Enfoque en la pasión de Cristo. Las visiones de Brígida a menudo se centraban en la pasión de Cristo. Describió con gran detalle los sufrimientos de Jesús, lo que ayudó a profundizar la devoción a la pasión en la piedad cristiana. Sus descripciones emotivas y detalladas fomentaron una meditación más intensa sobre el sacrificio de Cristo. 2. Influencia en la devoción mariana. A. Revelaciones sobre la Virgen María. Brígida tuvo muchas visiones de la Virgen María, que proporcionaron nuevos insights sobre su vida y su papel en la salvación. Estas visiones promovieron la devoción mariana y contribuyeron a una comprensión más profunda de la maternidad divina de María y su intercesión por los fieles. 3. Orden del Santísimo Salvador. A. Fundación y expansión. Santa Brígida fundó la Orden del Santísimo Salvador, comúnmente conocida como la Orden Brigidina. La orden se dedicó a la vida contemplativa y al servicio de los necesitados. La espiritualidad de la orden, basada en las visiones y enseñanzas de Brígida, se extendió por Europa, y sus monasterios se convirtieron en centros importantes de devoción y aprendizaje. B. Espiritualidad comunitaria. La regla de la Orden Brigidina enfatiza la vida comunitaria y la igualdad entre los miembros, tanto hombres como mujeres. Este enfoque comunitario y de igualdad fue innovador para su época y contribuyó a un modelo de vida religiosa que promovía la colaboración y la unidad. 4. Modelo de vida mística. A. Ejemplo de vida mística. La vida de Santa Brígida como mística y visionaria ha sido un ejemplo para muchas generaciones de cristianos. Su dedicación a la oración, la penitencia y la caridad, junto con sus visiones místicas,
inspiraron a otros a buscar una relación más profunda con Dios a través de la contemplación y la devoción personal. 5. Impacto en la literatura espiritual. A. Inspiración para escritores y místicos. Los escritos y visiones de Santa Brígida han influido en numerosos escritores y místicos posteriores. Su obra ha sido citada y estudiada en contextos académicos y religiosos, y ha inspirado a figuras importantes en la historia de la espiritualidad cristiana. 6. Canonización y veneración. A. Canonización. La canonización de Santa Brígida en 1391 consolidó su lugar en la Iglesia como una santa venerada. Esto no solo confirmó su santidad, sino que también promovió su legado espiritual y místico, alentando a los fieles a seguir su ejemplo de devoción y servicio. B. Patronazgo. Santa Brígida fue proclamada copatrona de Europa por el Papa Juan Pablo II en 1999, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Este reconocimiento subraya la importancia de su legado espiritual y su influencia duradera en la Iglesia y la espiritualidad cristiana. Conclusión. El legado de Santa Brígida de Suecia en términos de espiritualidad y misticismo cristiano es vasto y profundo. Sus visiones y revelaciones, sus escritos, y la fundación de la Orden Brigidina han dejado una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Su vida y obra continúan inspirando a los fieles a buscar una relación más íntima con Dios y a vivir una vida de devoción, caridad y contemplación. Santa Brígida de Suecia dejó un legado duradero en la espiritualidad y el misticismo cristiano a través de 1. Visiones y revelaciones. Libro de las Revelaciones Celestiales. Sus visiones abarcaron desde la vida de Cristo hasta críticas a la corrupción eclesiástica, inspirando la devoción y la reflexión espiritual. Enfoque en la pasión de Cristo. Descripciones detalladas de los sufrimientos de Jesús que profundizaron la devoción a la pasión. 2. Devoción mariana. Visiones sobre la Virgen María. Promovieron la devoción mariana y una comprensión más profunda de su papel en la salvación. 3. Orden del Santísimo Salvador. Fundación y expansión. La Orden Brigidina se dedicó a la vida contemplativa y al servicio, expandiéndose por Europa. Espiritualidad comunitaria. Enfatizó la vida comunitaria y la igualdad entre hombres y mujeres en la Orden. 4. Modelo de vida mística. Ejemplo de vida mística. Inspiró a generaciones de cristianos a buscar una relación más profunda con Dios a través de la oración y la caridad. 5. Impacto en la literatura espiritual. Inspiración para escritores y místicos. Sus escritos influyeron en numerosos autores y místicos posteriores. 6. Canonización y veneración. Canonización en 1391, confirmó su santidad y promovió su legado. Copatrona de Europa en 1999, reconocida por su influencia duradera en la espiritualidad cristiana. En resumen, Santa Brígida es recordada por sus profundas visiones, su devoción a la pasión de Cristo y la Virgen María, la fundación de la Orden Brigidina, y su influencia en la espiritualidad cristiana y la literatura mística. Oración a Santa Brígida de Suecia. Oh Santa Brígida, escogida por Dios para recibir las revelaciones divinas. Tú, que con humildad y devoción te entregaste al servicio del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, intercede por nosotros en nuestras necesidades. Amada Santa Brígida, tú que tuviste una profunda devoción a la pasión de Cristo y a la Virgen María, ayúdanos a meditar en los misterios de nuestra fe con el mismo fervor y amor que tú mostraste. Ruega por nosotros para que podamos vivir en santidad, siguiendo tu ejemplo de caridad, oración y servicio a los demás. Que podamos también nosotros recibir la gracia de las revelaciones divinas y caminar siempre en la luz de la verdad de Cristo. Santa Brígida, guía a los que buscan consuelo y fortaleza en momentos de dificultad. Intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que podamos recibir las bendiciones necesarias y vivir una vida plena de amor y paz. Amén.